Habíamos desarrollado, habíamos hablado bastante de un ejemplo estimando la proporción poblacional, parámetro P, una proporción poblacional, con una previa beta y una posterior también beta, ¿verdad? Con las características que habíamos hablado. O sea, era una previa conjugada. Ahora, en la clase pasada hablamos un poco del caso que podía suceder de una distribución normal. Ahí les había pedido que revisaran el Poisson. Sí, el de Poisson, gracias, Heidi. Sí, la normal también, que viene ahí desarrollada en el texto, ¿verdad? Y además la Poisson. Entonces, consulta, ¿habían podido revisar o vieron el video que desarrolló la colega escocesa en YouTube? ¿Alguien tiene dudas, consultas sobre ese desarrollo? Creo que solo por si acaso vale la pena. Por si acaso voy a compartirlo acá. Prefiero redundar un poco y estemos seguros de estar todos basados sobre lo mismo. Pues un segundito para ver cómo hacemos para compartir acá. Ok, vamos a... Okay, so we're going to talk about, we have the likelihood is now Poisson. So we're talking about counts here. So f of y given lambda equals lambda to the y e to the minus lambda over y factorial. We want to show that the conjugate prior is the gamma distribution. El hecho que ella mencione aquí que lo que estamos tratando de probar es que la previa es una previa conjugada, gamma, de tipo gamma, hace que o lo que ella va a buscar aquí demostrar es que la posterior también es gamma. Now, there's a few different ways of writing down the gamma distribution. We're going to go with the one that's g of lambda given r and v is equal to v to the power of r, lambda to the r minus 1, e to the minus v lambda over gamma of r. Now, which bits of this can we ignore because they're only... Noten que la variable que ella está usando, ¿verdad? La y, entre comillas, la y aquí, entonces la previa está en función de lambda, que es el parámetro de la Poisson, ¿verdad? Recuerden que la Poisson la utilizamos para modelar variables discretas. Les hablaba de algunos casos, por ejemplo, de investigación de operaciones, ¿verdad? Como determinar el número de clientes que pueden llegar a una sucursal, o el número de llamadas que llegan a una central telefónica, o en ciencias naturales también la cantidad de árboles con un determinado fenómeno por hectárea, cuestiones por el estilo, ¿verdad? Son variables discretas las que estamos modelando. Y aquí la variable de esta distribución a priori es lambda, ¿verdad? Only constants with respect to lambda. If you think about it, we can ignore this bit and this bit. They're horrible, but they're constants with respect to lambda, so meh. We don't need to bother about them too much. So we go... Hablando de la proporcionalidad, ¿no?
Solo va a prior escribir lo que es variable con respecto a lambda. times likelihood. And if you think about your gamma distribution, your Poisson distribution, up here, you'll see, if you're thinking about it in terms of lambda, this y factorial is a constant. So this up here is proportional to lambda to the y e to the minus lambda. Your prior here is proportional to lambda to the or minus 1 e to the minus v lambda. Everything else constant with respect to lambda. That's your key bit. So prior times likelihood. Well, if we're doing it formally, we have to include out all the horrible bits. So we will, just the once. So it's equal to v to the or divided by gamma to the or over times lambda to the or minus 1 e to the minus v lambda times 1 over y factorial lambda to the y e to the minus lambda. Ahí lo está escribiendo completo, ¿verdad? Todos los elementos de tanto la previa como la likelihood. Pero ahora lo va a expresar en términos de lo que es proporcional, lo que es variable con respecto a lambda. So what's that proportional to? I can get rid of everything that doesn't contain lambda in there and say I'll worry about that at a later point. Because Bayesian inference, in terms of, it's actually really only concerned with the shape of things. So the relative importance of different values. So exactly how high they are up in the distribution? Lesser importance. So here's proportional to lambda to the or minus 1 e to the minus v lambda, lambda to the y e to the minus lambda. And grouping similar terms together, you'd be getting this as lambda to the or plus y minus 1 e to the minus v plus 1 lambda. Now, what does that look like? Does it look similar to this? So something, some letter, minus 1. Well, we have that. And instead of v, we now have v plus 1. So this is a gamma lambda given or plus y and v plus 1, which you can explicitly write out as v plus 1 to the or plus y, lambda to the or plus y minus 1 e to the minus v plus 1 lambda over gamma to the or plus y. Ve que lo que hizo ahí fue usar la proporcionalidad, sabiendo que es una previa conjugada, para determinar los valores de alfa y beta de la gamma, ¿verdad? O de R y V, como ella le llama aquí, R y V asterisco. Y después vuelve a escribir, porque antes de esto venía usando la proporcionalidad. Y ahora vuelve a escribirla completa con todos los elementos que conforman esa densidad de la gamma, pues. That's having done all the integration. So what was our updating rule here? We start with a gamma distribution, or and v. They're just the parameters of the gamma distribution. We observe some counts. The number of counts we observe is y.
We've done a single trial, so we observe in one experiment, we observe Y counts. So we add on the number of counts to the R parameter and the number of experiments onto the V parameter. There's a slightly more generalized version of this that shows you how to do it to the N. If you observe this. Muy bien. Entonces, de eso se trataba el caso Lapoisson. Entonces, noten, por favor, noten que, permítanme un segundo, noten que tenemos tres situaciones en las que estamos utilizando esta inferencia bayesiana. Tenemos la situación de una proporción que queremos estimar. En ese caso estamos trabajando con una distribución beta. Tenemos una variable continua, ¿verdad? Si queremos estimar, por ejemplo, queremos estimar un ingreso, una variable monetaria, queremos estimar variables, digamos, de medición en general, física, ¿verdad? La velocidad, el tiempo, etcétera. Entonces utilizaríamos, para efectos de lo que estamos viendo acá, la distribución normal y con su posterior también normal, ¿verdad? Es una previa normal conjugada. Y este último caso, que es cuando modelamos variables discretas, y en ese caso estamos trabajando con una previa gamma conjugada también para la variable Poisson. Bueno, entonces ya hemos estado hablando bastante de la lógica, ¿verdad? Del teorema de Bayes en general, que aplica para poder encontrar esta distribución posterior. Y esa distribución posterior, de nuevo, como recuerdan ustedes lo que hicimos intuitivamente en el ejemplito de la tabla, donde íbamos agregando tamaños de muestra para ver qué pasaba con las estimaciones que hacíamos, con qué pasaba en cuanto a la actualización de información que implica esta inferencia bayesiana. Y encontramos esas distribuciones posteriores con las cuales podíamos hacer la inferencia para la proporción, en su caso, en este que acabamos de hablar acá de la gamma, para estimar lambda, el promedio, ¿verdad?, de esta variable discreta, cualquiera de las que queramos escoger o que tengamos que tratar, y lo mismo para el parámetro, el promedio de una variable continua normalmente, ¿verdad? De la mu, o lo que llamamos el eta, en ese caso, como ustedes vieron, la media de la distribución posterior. Todos tienen el mismo fin, ¿verdad? Entonces, digamos que la parte más compleja, entre comillas, que requiere un poco más de esfuerzo, es encontrar esa distribución posterior, la que nos permite actualizar datos, actualizar información de manera continua mientras vamos acumulando más muestra, y también la que permite justamente darle el peso adecuado a la información previa dependiendo de qué tanta confianza tenemos en esa información y sí, qué tanto queremos que se sensibilice con datos adicionales de la muestra, ¿verdad? En función de eso utilizamos una dimensión de parámetros diferente, como habíamos visto en el caso de la alfa y la beta en la distribución beta, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esa distribución posterior, utilizamos el estimador de Bayes que habíamos hablado, ¿verdad?, para hacer nuestras estimaciones. Y ahora lo último que nos falta hablar es de los dos ejercicios ya propiamente de inferencia que vamos a hacer, que es al construir intervalos, ya no son intervalos de confianza, sino intervalos de credibilidad, y hacer pruebas de hipótesis, que son algo similares a lo que decíamos con la inferencia clásica,
aquí se llamarían simplemente pruebas de hipótesis bayesianas, pero que tienen una lógica que realmente podría ser bien útil para muchas situaciones que nos podemos encontrar. Hacen una comparación entre la hipótesis nula y la alternativa que nos puede ser bastante útil. Entonces, les voy a compartir acá. Les voy a compartir pantalla para que veamos esos conceptos. Y luego ahí lo vamos igual viendo con lo que explica el Mendenhall. Que por cierto es el capítulo 16 del libro de Mendenhall. Voy a duplicar acá. Ok, entonces el primer concepto aquí para tener presente, en el caso de la previa conjugada normal, tenemos el estimador de Bayes. Ustedes recuerdan por ahí que hablábamos de del estimador de mu bayesiano, era mu techita sub b, que es una media ponderada. Recuerden ahí también lo que desarrolló el ejemplo ese que les decía que repasaran del Mendenhall. Es una media ponderada muy similar en ese sentido a lo que vimos en el caso de la beta, que también era una media ponderada, entre el estimador máximo verosímil de la variable continua, ¿verdad? De la media de una variable continua, que es y barra, y la media de la distribución previa, que es eta, ¿verdad? Esta letrita que parece una N con una cola larga, esa letra griega. Entonces, lo que está haciendo esto acá, lo que termina encontrando, en el caso del Mendenhall, al final es que esto es una ponderación, estadístico U, la sumatoria Y, en todo lo que se desarrolla en ese ejemplo, y entonces ese se convierte en N Y barra, ¿verdad? Similar a lo que decimos con la beta. Y cuando vemos esto es N por este delta cuadrado, que este delta cuadrado es la varianza de la distribución previa, ¿verdad? N por delta cuadrado por Y barra, dividido entre N por delta cuadrado más sigma sub 0 al cuadrado, y esta varianza es la varianza de la previa, ¿verdad? Perdón, esta varianza es de lo que asumimos para desarrollar este ejercicio. Y el Y barra es pues el promedio de la muestra como tal, ¿verdad? Y aquí ven que donde multiplicamos el eta, la media de la previa, por sigma sub 0 al cuadrado, ahí es donde termina siendo esto que lo que sumamos estos numeradores son exactamente lo que está en el denominador, y por eso es también de nuevo una media ponderada, la que estamos calculando aquí como estimador de Bayes de mu. Ahora, el intervalo de credibilidad, como les comentaba ahora, es como la primera aplicación que tenemos ya de haber encontrado la distribución posterior. Recuerden también que en la estructura del curso, si ustedes se fijan, en la primera parte hablábamos de cómo podemos encontrar algunas reglas o propiedades de distribuciones de combinaciones de variables aleatorias. Ese era el primer tema de todo lo que vimos acá en el curso. El segundo, probamos todas estas propiedades que quisiéramos para la estimación puntual que tengan los estimadores. Todo esto de eficiencia, consistencia y todo lo que habíamos hablado. Y con base en ese conocimiento, las distribuciones muestrales y las propiedades que deben tener, encontramos como aplicación de esto lo que hicimos en este segundo examen parcial, que fue encontrar intervalos de confianza para hacer estimaciones y también hacer pruebas de hipótesis. Ahora, de manera análoga, estamos encontrando una distribución posterior, que es la palanca sobre la cual trabajamos, ¿verdad? Y vamos a aplicar como una primera instancia los intervalos de credibilidad, que es construir estos intervalos de forma AB que se expresarían como la probabilidad posterior de que la variable aleatoria
zeta, ¿verdad? Recuerden entonces que aquí estamos hablando de la variable aleatoria, el parámetro zeta, ¿verdad? Se encuentra en un intervalo. En estadística clásica consideramos zeta un valor fijo pero desconocido, donde LI y LS son variables aleatorias, pero que se expresan en función del estimador, ¿verdad? Recuerden que hablábamos de que 95 de cada 100 muestras, el valor del promedio, o sea, X barra se va a encontrar entre tal y tal valor, ¿verdad? Aquí ya estaríamos hablando de la probabilidad literalmente de que zeta se encuentre entre A y B, ¿verdad? O sea, ya aquí estaríamos declarándolo en función de zeta, ¿verdad? Aquí no está el tabú de que no podemos hacer enunciados probabilísticos sobre zeta, porque justamente el paradigma aquí es que estoy encontrando una distribución de la variable aleatoria zeta. Y no es ni más ni menos que la probabilidad posterior. Recuerden que este asterisco es la indicación, ¿verdad? La indicación de que se trata de la distribución posterior con la que calculamos esta probabilidad de que zeta esté entre A y B, que conceptualmente siempre sería la integral entre A y B de la distribución posterior G de asterisco de zeta, ¿verdad? Esta es también la que hemos estado llamando pi de zeta dado Y. Y esa, bueno, la integramos por supuesto con respecto a zeta. Esa es la que nos debería dar esa área o esa probabilidad sobre una función de densidad, que es finalmente esta distribución, que en los tres casos que vimos es una distribución conjugada. Entonces veamos los ejemplos 16.5 y 16.6 del Mendenhall para estar claros de cómo se construirían esos intervalos. Voy a moverme aquí en el libro a ver este primer casito. En el ejemplo 8.11 fue razonable suponer que las velocidades en la boca del cañón estaban normalmente distribuidas con media desconocida mu. En ese ejemplo supusimos que la varianza de las velocidades en la boca del cañón sigma cuadrado era desconocida. Suponga ahora que estamos interesados en formar un intervalo creíble de Bayes para mu y suponemos que hay una alta probabilidad de que las velocidades en la boca del cañón estarán a no más de 30 pies por segundo de la media mu. Ve que aquí estamos haciendo algún supuesto ya sobre el nivel de variabilidad que hay, de sigma cuadrado, ¿verdad? Debido a que una población normalmente distribuida es tal que aproximadamente 95% de sus valores están a no más de 2 desviaciones estándar de su media. Esto es el concepto, era la regla de Chebyshev, aquella de más menos 1 desviaciones estándar. Estamos a 68,7% de la probabilidad, perdón, más menos 2 desviaciones estándar tiende a ser 95,4 en realidad es al final, y más menos 3 desviaciones estándar sería 99,7% de la probabilidad. Entonces, con base en esa regla empírica que llaman también, la regla Chebyshev, es que está declarando aquí Mendenhall esta lógica, ¿verdad? Que a 95% de probabilidad tendríamos 2 desviaciones estándar de su media. Entonces podría ser razonable suponer que la distribución fundamental de velocidades en la boca del cañón está normalmente distribuida con media mu y varianza sigma sub 0 al cuadrado tal que 2 sigma 0 es 30. ¿Verdad? Porque aquí nos dijeron esto, ¿verdad? No está más de 30 pies. Entonces quiere decir, ese más menos sigma sub 0, más menos desviación estándar, ¿verdad? Es 30. Así interpreto esta información que me están dando. Lo cual nos lleva a que sigma sub 0 al cuadrado sería, ¿verdad? 30 entre 2, 15, 15 al cuadrado, 225. Si antes de observar cualquier información pensamos que hay una alta probabilidad de que mu esté entre 2700 y 2900, estos son la información que tenemos de la previa, ¿verdad? La información previa. Podríamos escoger una previa normal conjugada para mu con media eta y varianza delta cuadrado, escogidas de modo que eta menos 2 delta
o sea, la desviación estándar de la previa sea 2700 y al revés, eta más 2 delta es 2900, lo cual implicaría que eta es el centro de estos dos valores, 2800, y que delta cuadrado sería, ¿verdad? Que aquí tenemos ese valor de la desviación estándar de la información previa sería 50, 50 al cuadrado, 2500. Observe que hemos supuesto considerablemente más conocimiento de las velocidades en la boca del cañón que en el ejemplo 8.11. Se ven que aquí, en el ejemplo 8.11, por el mismo paradigma de la estadística frecuentista, la clásica, ninguna información que yo tenga previa es relevante para resolver el problema. Lo único que voy a tomar en cuenta son los datos. Y voy a decir algo con respecto a mu con base en las 8 observaciones que tengo acá. 8 observaciones, ¿verdad? Entonces aquí el tema es, bueno, ¿cómo podríamos utilizar esta información previa que tengo acá para combinarlo con esos 8 datos, ¿verdad? Ese es el tema que nos lleva a tener que, o a ver si es útil trabajar con la inferencia bayesiana en este caso. Si estamos más cómodos con esta estructura adicional, ahora tomamos nuestra muestra de tamaño n igual 8 y obtenemos las velocidades en la boca del cañón dadas a continuación. Estos son los datos que tenemos de las velocidades. Y lo que le dice el problema es, use la forma general para la densidad posterior para mu, dado u, ¿verdad? Esto es la distribución de mu después de haber observado u, que es el estadístico suficiente, que se desarrolló en el ejemplo 16.4, o sea, el que ustedes ya habían revisado, para dar un intervalo creíble de 95% para mu. Entonces, parto de lo que ya se encontró en el ejemplo 16.4, como las estimaciones de eta asterisco y delta cuadrado asterisco, o sea, la media posterior y la varianza posterior de esta normal conjugada. Y lo que tenemos es lo siguiente. Esta situación es un caso especial del que hablamos en el ejemplo 16.4. Y los datos serían n igual 8, sumamos estos 8 datos y daría 23.672. La varianza que estamos suponiendo, ¿verdad? De la información que nos dieron, que no están a no más de 30 pies de la media, ¿verdad? Por lo cual encontramos sigma cuadrado sub 0 igual a 225. La media de la previa, dada la información que teníamos, que está entre 2.700 y 2.900, es 2.800. Y la varianza correspondiente a ese intervalito que nos dieron es 2.500. En el delta cuadrado. En el ejemplo 16.4 también determinamos que estos parámetros los podemos calcular así como lo que les mostré ahorita en la filmina, en la diapositiva. Entonces ahí vamos sustituyendo los datos, ¿verdad? No los voy a cansar aquí leyéndoles todo. Vean que aquí lo que se estaría haciendo de alguna forma es un promedio ponderado de lo que observé en la muestra, ¿verdad? Hasta 23.672 y la información de la previa. Vean que este pondera por 2.500 y este pondera por 225. Entonces claramente le vamos a dar más peso aquí a la media de la muestra en este caso, ¿verdad? Y nos da 2.957,23. Ese es el dato que estaríamos estimando con esta información como la media de la distribución posterior. Noten aquí que si yo tomo esto de 23.672 y lo divido entre 8, si yo sacara simplemente el y barra, ¿verdad? Va a andar bastante cerca de este valor. Bastante cerca de este valor. Entonces esto es el efecto de la previa no es tan alto, ¿verdad? El delta asterisco cuadrado sería, utilizando todo esto, ¿verdad?
el sigma sub 0 al cuadrado, 225, delta cuadrado 2500 y así sucesivamente, obtendríamos 27,81. Esta es la varianza de la posterior. Finalmente, recuerde que cualquier variable aleatoria normalmente distribuida, W, con media mu W y varianza sigma cuadrado W, es tal que aquí ya literalmente trabajamos el intervalo, ¿verdad? Con los valores como lo habíamos hecho también en el caso de la estadística frecuentista, ¿verdad? O sea que esa W, si tiene esos parámetros, estaría 95% de probabilidad, estaría contenida en la media de esa distribución posterior, de esta W, menos 1,96, y este cuantilo 1,96 es el de alfa medios correspondiente al 95%, ¿verdad? Y al otro lado por simetría hago lo mismo, solo que sumando ese cuantilo multiplicado por la desviación estándar de esa variable W. Entonces, se deduce que un intervalo creíble 95% para mu sería eta asterisco, ¿verdad? Que calculamos aquí arriba, menos 1,96 veces delta asterisco, que es la raíz de esta cosa, ¿verdad? Y el límite superior sería lo mismo, solo que en forma de suma, ¿verdad? Entonces, 2957,23 menos 1,96 multiplicado por la raíz de esto que encontramos aquí. Y en suma al otro lado, ¿verdad? Igual. Entonces nos quedaría 2946,89 y 2967,57. Entonces, esta sería, lo que diríamos es que hay 95% de probabilidad de que mu se encuentre entre estos dos valores, utilizando la inferencia bayesiana. Es importante observar que diferentes personas que construyen intervalos creíbles para mu, usando los ejemplos, los datos del ejemplo 16.5, obtendrán otros intervalos si escogen diferentes valores para cualquiera de los parámetros eta, delta cuadrado y sigma cuadrado sub 0. No obstante, para las opciones empleadas en el ejemplo 16.5, al combinar su conocimiento previo con la información de los datos, el analista puede decir que la probabilidad posterior es 95% de que mu aleatoria está en intervalo fijo de 2946,89 y 2967,57. Entonces, esto es una situación que se nos podría dar una forma de aplicar esto de intervalo de credibilidad. Veamos el ejemplo 16.6 también. En el ejercicio 16.10 dijimos que si Y1, Y2 hasta Yn denota una muestra aleatoria de una población exponencialmente distribuida con densidad de FY, bueno, ya conocen ustedes bien la densidad, Y positiva, y se utilizó la previa conjugada gamma con parámetros alfa y beta. Es que esto no lo estamos trabajando nosotros aquí directamente, pero veamos nada más la lógica. Para zeta, ¿verdad? Ven que la exponencial, ser un caso también como la Poisson de la familia exponencial, tiene esa previa gamma. Para zeta, entonces la densidad posterior para zeta es una densidad gamma con parámetros alfa asterisco, n más alfa, este es el valor de alfa asterisco, y beta asterisco, beta entre beta por sumatoria y más 1. Supongo que un analista escogió alfa igual 3 y beta igual 5 como valores de parámetros apropiados para la previa, y que una muestra de tamaño n igual 10 dio que sumatoria y es igual a 1,26. Construye intervalos creíbles de 90% para zeta y la media de la población mu igual a 1 entre zeta. Entonces ese es el que queremos estimar aquí. En esta aplicación del resultado general dado en el ejercicio 16.10, tendríamos n igual 10, U el estadístico suficiente, ¿verdad? Es 1,26, alfa igual 3, beta igual 5, que está la información de la previa. La densidad posterior sería n más alfa, o sea 10 más 3 igual 13. Y beta asterisco sería beta entre beta por sumatoria y más 1, sería este resultado de 0,685. Ahora, para encontrar el intervalo creíble, voy a
pasarme un poco toda la redacción que tenemos acá, utiliza, ¿verdad?, la distribución gamma para encontrar estas probabilidades, los valores que hacen con estos valores. Yo uso la distribución gamma con estos parámetros 13 y 0,685 y busco los valores, los cuantilos de esa distribución, una gamma inversa, ¿verdad?, que hace que aquí estemos encontrando las probabilidades estas que nos interesan, ¿verdad? Por arriba de 5,2674 hay 95% y por debajo de 13,3182 también hay 5%, por lo tanto, entre esos dos valores tendríamos un 90% de probabilidad. Y como yo andaba buscando mu igual a 1 entre zeta, sería el inverso de esos dos, de estos dos valores, el inverso de estos dos valores, el que formaría ese intervalo de credibilidad. Entonces, bueno, esa es este es uno de los aspectos que nos interesan aquí como aplicación práctica, que es la formación de intervalos de credibilidad. Y por último, estos conceptos aquí son importantes, compañeros, compañeras, es la prueba de hipótesis bayesiana. Vamos a ver si lo logramos aquí. La prueba de hipótesis bayesiana, recuerdan que en el caso de la inferencia clásica, ¿verdad?, de la estadística frecuentista, tomábamos decisiones, ¿verdad? Tomábamos decisiones de rechazar o no rechazar H sub 0. En el mejor de los casos, utilizamos un p-value como un valor p para determinar el nivel de significancia que encontramos. O sea, en lugar de tratar el problema de una forma dicotómica, encontrábamos un criterio bajo el cual diríamos hasta qué nivel de alfa estaríamos todavía rechazando la hipótesis nula, como para tener una noción un poco más continua y no discreta o dicotómica de resolver el problema de esa prueba de hipótesis. En el caso de la hipótesis bayesiana, lo que hacemos es probar la H sub 0. Recuerden que aquí también, como lo hablamos en la inferencia frecuentista, hablábamos de una H sub 0 expresada como que zeta pertenece a un omega sub 0, o sea, un subespacio del gran omega, el cual corresponde a la hipótesis nula, contra una alternativa de que zeta pertenezca a un omega sub A. Y ahí calculamos las probabilidades posteriores. Vean que igual seguimos trabajando y calculando probabilidades con base en la distribución posterior. P asterisco, entonces, ¿verdad?, de que zeta pertenezca a omega sub 0 y la probabilidad también posterior de que zeta pertenezca a omega sub A. Y como ahora yo sí puedo hablar de las probabilidades de que zeta pertenezca a cada uno de estos espacios, hacemos algo similar a lo que decía Lehmann-Neyman-Pearson, ¿verdad?, como un cociente de verosimilitudes. Lo que estamos haciendo es aceptando, ojo, que ya no estamos hablando muy, ¿verdad?, ortodoxamente de no rechazar una hipótesis nula, por ejemplo, o sí rechazarla, sino que aquí ya vamos a aceptar, pues, la hipótesis que tenga más probabilidad posterior. Y para eso hay algunos instrumentitos aquí, que el primero es del odds ratio, esta razón de suertes, ¿verdad?, que es una medida que nos da la evidencia a favor o en contra de la hipótesis nula. Seguimos igual partiendo de que por lógica tenemos una hipótesis nula para arrancar. Y aquí aceptamos H sub 0 si este odds ratio es mayor que 1, o sea, que la probabilidad de H sub 0 es mayor que la probabilidad de HA. Esta medida la podemos calcular. Lo interesante aquí de este desarrollo es que la podemos calcular con las dos distribuciones. Podemos calcularla con la distribución a priori y también con la posterior, con ambas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría
si yo tengo con la distribución a priori un odds ratio mayor que con la distribución a posteriori, ¿qué querría decir, compañeros, compañeras? Si el odds ratio es mayor con la a priori que el odds ratio con la posteriori, ¿qué implicaría eso? ¿Qué podría pasar que haga que nos dé un odds ratio mayor en la posterior que en la previa? Vean que la única forma que el odds ratio nos dé más grande en la previa que en la posterior, en la previa da más alto que la posterior, quiere decir que antes de que yo recogiera datos de la muestra, porque cuando hablo de la previa es antes de recoger la muestra, todo es con respecto, se llama previa, pues previo a la recolección de información, ¿verdad? Previo a la observación. Entonces, antes de que yo haga observación, yo solo trabajo con la previa. Entonces, si en la previa me da un odds ratio mayor que en la posterior, quiere decir que yo en la previa tenía más información a favor de H sub 0. ¿No? Tenía más información a favor de H sub 0. O lo que es lo mismo, es decir que cuando ya recogí información de la muestra, había más evidencia proporcionalmente a favor de la hipótesis alternativa. ¿No? Porque entonces hace que el denominador crezca en este odds ratio y termine pasando que, sí, que la información está apuntando en contra de la hipótesis nula. Y si ustedes imaginaran esto como un tipo matriz, ¿verdad? En los diferentes escenarios que podrían suceder, porque esto puede ser que yo tenga proporcionalmente más información en la hipótesis alternativa, a favor de la hipótesis alternativa cuando recojo muestras. Sin embargo, que cuando en la previa. Sin embargo, eso no necesariamente implica que sea mayor que 1. O sea, puede ser que sí, recogí información de la muestra y apunta más hacia la hipótesis alternativa que lo que apuntaba en la previa. Sin embargo, puede ser que H sub 0 sigue siendo más fuerte tanto en la previa como en la posterior. ¿No? Puede ser que en ambos casos gane la hipótesis nula. Sin embargo, gana menos contundente, si ustedes quieren, cuando recogí la muestra. Y eso es un concepto muy importante porque recuerden que en esto de la estadística bayesiana lo que nos interesa es actualizar la distribución, es actualizar información de la muestra o actualizar la previa literalmente con información de la muestra, lo cual nos forma esta posterior. Y al hacer eso, lo que me interesa más en realidad, dado que son normalmente tamaños de muestra relativamente pequeños, es entender la dinámica que está pasando aquí. O sea, es hacia dónde va apuntando la información de la muestra. De tal manera que inclusive en algún punto, dependiendo de qué tanto siga yo recogiendo información y apunte en esa misma dirección, en qué momento va a terminar ganando, por ejemplo, la hipótesis alternativa. Y esto puede ser en favor de la hipótesis alternativa o más bien en contra, ¿verdad? Que más bien en la previa ganaba más la HA que cuando ya recogí información de la muestra. El tema es entender qué está pasando con respecto a la información de la muestra que voy a actualizar. Entonces, yo no solo utilizo aquí este concepto de odds ratio para decidir si acepto H sub 0 o acepto HA, sino que utilizo este concepto, este último que está en esta diapositiva, que es el factor de Bayes. Y ese factor de Bayes lo que me está indicando es qué está pasando con el aporte de la muestra
en favor o en contra de la hipótesis nula, ¿verdad? Porque es ya la comparación, el cociente de los odds ratio a priori entre el de posterior. Entonces, si este factor de Bayes es mayor que 1, quiere decir, ¿verdad? Lo que querría decir es que el odds ratio a priori es mayor que el de posteriori, lo cual querría decir que la posteriori está haciendo que está actualizando, está generando más evidencia a favor de HA. Y si es menor que 1, sucede lo contrario, ¿verdad? Nos diría que la información de la muestra está apuntando más hacia la hipótesis nula. Puede ser que al tener esto compuesto entre varias cosas se nos enreda un poco, pero es simplemente el de colocar valores específicos a favor o en contra de ciertos escenarios, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el criterio que expresa en nuestro caso particular, en lo que estemos analizando, el factor de Bayes. Ok, última cosa que les quería decir acá, algún tema importante con respecto a les voy a subir ahí un examen resuelto de esto, estadística bayesiana. Es un tercer parcial, cuando se hacía todavía hace unos años el tercer parcial, para que vean también otro par de casos y ejemplos de cómo aplicar esto. Ahí van a ver ustedes un caso en el que se pide construir un intervalo de credibilidad para mu, siendo mu la variable, de nuevo, ¿verdad? Y ahí de pronto hubo algunas confusiones en su momento, que es por lo cual estoy insistiendo aquí en esta diferencia. En estadística frecuentista, cuando hacíamos intervalos de confianza, los hacíamos con X barra, ¿verdad? O sea, hablábamos de justamente de nuevo, ¿verdad? De que 90 de cada 100 muestras van a tener su promedio, o sea, X barra entre un valor A y B. Entonces, partíamos de la distribución muestral de X barra. Y esa distribución muestral de X barra sería mu y sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Para tamaños de muestras grandes. En estadística bayesiana, al contrario, aquí no tenemos que hacer esto de sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Porque ahora la variable es mu y tiene distribución posterior, llámese como se llame, aquí en este caso es posterior, es eta asterisco y delta cuadrado asterisco. Lo cual quiere decir que yo no necesito dividir ese delta cuadrado entre n, ¿verdad? Porque la varianza de mu, siendo normal, distribución normal posterior, es delta asterisco cuadrado. Entonces aquí no hay que hacer esta división entre n. Ok. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. ¿Alguien tiene consultas, dudas? Ok. Bueno, entonces me imagino que sí podrían haber. Sí podrían haber. Les voy a colocar ese examen, como les decía, que lo podrían tomar de referencia para estar un poco más seguros. Igualmente el capítulo 16 del Mendenhall está bastante bien explicado también. Y por supuesto, el jueves vamos a tener la sesión esta de revisión del examen, del segundo examen parcial, y perfectamente podríamos también dedicarnos un rato más si fuera necesario para ver si tienen dudas o comentarios sobre lo que les voy a asignar ahora. Entonces, vamos a ver cómo empiezo aquí primero, que es mejor. Vamos a asignar entonces el trabajo de investigación. Vamos a ir en este orden. Voy a comentarles primero un poco las reglas de juego y consideraciones. De hecho, ya ahí lo tienen en mediación virtual también el documento, pero igual vamos a
a repasarlo ahorita. Aquí dice 15 de julio, esto es 22 de noviembre. Ok, entonces, vamos a ver si estoy compartiendo. No estoy compartiendo. Entonces, bueno, les decía, vamos a ver las reglas y consideraciones. Luego ya lo que es la asignación como tal. Y finalmente vamos a irnos a la revisión de cómo están conformados los grupos y sí, lo que hablamos de los temas, de la asignación de temas como tal. Ok, entonces, lo primero a aclarar aquí en cuanto a las reglas y consideraciones es que el grupo al que cada uno de ustedes pertenece realiza el trabajo de investigación entre el lunes 22 de noviembre, el día de hoy, entre las 3 de la tarde, que vamos a ya quedar listos aquí, y el jueves 2 de diciembre, o sea, vamos a tener una semana y media más o menos, a las 10 a.m. Entregas posteriores no serán consideradas. Si tienen problemas con la plataforma, deben hacer constar con pantallazos el tipo de problema y hora y enviarlo al correo al profesor. El tema o problema que propone cada grupo lo debe publicar en el espacio de foro creado para ese fin en el aula virtual. Ahora lo voy a habilitar eso. No se pueden repetir problemas entre grupos, por tanto, todos los grupos deben revisar en ese foro que el problema que proponen no esté cubierto por otro grupo ya, en cuyo caso tendrán que buscar otro. En caso de conflicto, mandará la hora de propuesta del grupo. ¿Okay? O sea, ahora vamos a asignarle el tipo de problema, si es de variable continua, proporción o de variable discreta, para cada grupo, y ustedes, con base en esa asignación de tema, aleatoria, asignación de tema, ustedes deciden o proponen un tema el cual deben publicar en ese foro. Los trabajos deben ser colocados en el espacio creado para ese fin, en mediación virtual. No se recibe material ni aclaraciones por correo electrónico aparte. El tipo de problema que les tocará, 3 posibles tipos, se asignará también aleatoriamente el mismo 22 de noviembre. Para el punto 3 del trabajo, que ahora les voy a enseñar, la observación empírica, deben realizar observación utilizando un cuestionario en línea. Recomiendo Google Forms, puede ser cualquier otra plataforma que ustedes tengan a gusto, o realizar observación directa de un comportamiento en campo. En el caso de cuestionario, cada grupo debe entregar la información con número de teléfono o correo electrónico que deben pedir a los encuestados. El resto de la información es anónima. En el caso de la observación en campo, deben realizar un video con suficiente duración para documentar la dinámica de observación, lugar, hora, tipo de observación, etcétera, para recabar la muestra comentada. Para las encuestas se sugiere que circulen la encuesta a todos los miembros del grupo y el resto, para completar el tamaño de muestra total solicitado, conseguirlo con otros contactos. Se solicita la colaboración de todos los compañeros para participar en la encuesta y poner a su disposición el correo electrónico. Como ustedes han notado, probablemente cuando les envío correo los estoy copiando en oculto, ¿verdad? No, por defecto, digamos, no estoy autorizado a compartir sus direcciones de correo electrónico, pero aquí, por favor, si alguien no quisiera que comparta su correo electrónico aquí con el grupo para este fin, para el de la encuesta, y por favor, solamente para eso, me lo indican, por favor, para no compartir. El punto 6, el día jueves 2 de diciembre se entregará más tardar a las 10 de la mañana. Una pregunta. Sí, Heidi, dime. ¿Usted sabe cuántas personas se mantuvieron activas para el primer examen, para el segundo examen? Tengo respuesta, si no me equivoco, de alrededor de 40 personas. Heidi. Sí, no, es para saber más o menos El tamaño de muestra. el tamaño de muestra, porque entonces me parece que decía 60, entonces hay que conseguir 20 personas. Sí, adicionales. Igual tenés la opción si querés. Sí. Igual ahí tenés que llevarle un poquito el pulso, ¿verdad? Que al final contesten todos. Yo les pido aquí, en la medida en que lo tengan, eso es totalmente voluntario, por supuesto, ¿verdad? Si alguien no quiere participar, no quiere que compartan su dirección, lo indica. Por supuesto, no puedo aquí comprometer a nadie a hacerlo, porque sí.
Pero sí sería muy provechoso si lo pudiéramos compartir para pues tener más efectividad y dedicarnos al análisis y no tanto a recoger la información. Sin embargo, sí, Heidi, como decís, lo más probable es que les toque recoger un poquito menos de la mitad de las encuestas con otras personas. El jueves 2 de diciembre se entregará entonces a más tardar a las 10 a.m. de trabajo en la plataforma de mediación virtual y ese mismo día en el espacio de la clase, ojo, ¿verdad? De 1 a 3 p.m. se realizará, por favor pongan mucha atención a esto, compañeros. Se realizará una sesión de preguntas sobre el trabajo entregado. Vean que no estoy hablando de que ustedes presentan su trabajo, ¿verdad? Lo que tenemos es una sesión de preguntas sobre el trabajo entregado. Ustedes entregan un documento y hay una sesión de preguntas que va a funcionar de la siguiente forma. El profesor puede llamar a cualquiera de los miembros del grupo, consultar a esa persona sobre cualquier aspecto del trabajo, ¿verdad? Lo cual quiere decir, no se vale decir, no, esa parte la hizo el otro amigo, el otro compañero, no la hice yo. Y la respuesta de esa persona será calificada como evaluación del grupo. Este componente de respuesta a consultas tiene un valor de 30% del trabajo. El trabajo escrito, el cual van a colocar en mediación virtual, tiene un 70% del valor. Para contestar estas preguntas, la persona consultada, ojo también, mucho ojo a este punto, la persona consultada, la que el profesor tiene a bien llamar, ¿verdad? Tiene 2 minutos para responder cada pregunta. O sea, yo hago pregunta 1, pregunta 2, y para cada una de esas preguntas tiene 2 minutos para responder. Sin posibilidad de que ninguno de los demás miembros del grupo intervenga durante esos 2 minutos. Y posterior a esos 2 minutos, otro compañero de grupo opcionalmente puede hacerlo o puede no hacerlo, puede complementar la respuesta. La evaluación será sobre el total de la participación, no sobre solo uno de los miembros del grupo que participó. ¿Ya? Entonces, sí tengo oportunidad como miembro de cualquier grupo de aclarar algo que me pareció que el compañero o la compañera no dijo bien o no fue suficientemente claro. Sin embargo, la evaluación es sobre el total de la participación. No es como que voy a arreglar algo de fondo ahí, sino que ya se tomará en cuenta todo lo que se participó, ¿no? El profesor puede llamar a cualquier persona en cualquier momento durante ese espacio de tiempo, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. La ausencia de la persona en el momento de la consulta implica una evaluación de 0 en el componente de presentación. Okay, entonces no se vale, yo pensé que me iba a tocar más tarde o no entendí. Ya estamos claros que ese jueves 2 de diciembre nos toca estar a todos muy pendientes de esto, ¿verdad? Como es costumbre en cualquier asignación en la universidad, el plagio entre grupos de trabajo u otras fuentes de cualquier índole repercute en una calificación de 0 de los grupos involucrados en esta falta. El formato de entrega es un documento no más de 20 páginas en PDF, el informe escrito con espaciado de 1,5 entre líneas, letra tipo calibre y tamaño 11, y la base de datos de la encuesta u observación con la documentación indicada en el punto 5 según corresponde. En el anexo del documento pueden colocar, debe colocar solamente los gráficos a los que pueda hacer referencia durante el texto si fuera necesario. Tengo una pregunta ahí. Sí, Heidi, dime. Bueno, en realidad son varios sobre el formato. Uno, no estoy completamente segura, ahora leí un toquecito. Yo trabajo, casi nunca uso Office, yo trabajo en LaTeX. No estoy completamente segura que Calibre esté entre la nómina normal. ¿Es algún problema? No, no es problema. Dice que siempre es uso LibreOffice o algo así. Sí, sí, adelante, todo bien. ¿No importa? No importa, sí. O sea, nada que sea algo equivalente a eso, ¿verdad? Que no de pronto sea una letra de tamaño la mitad de lo que sería un calibre 11. Ok, segundo, ¿la presentación del documento es tipo report de revista o es un documento con una portada formal? Es así, segunda opción.
Segunda opción, o sea, Sí. una portada, una introducción. Exacto, exacto. O sea, no requiere la estructura, no, de hecho ahorita les voy a comentar los puntos, Heidi, no es una, Gracias. no es la, no es la estructura básica de un trabajo formal de investigación necesariamente, sino que tiene unos puntos y preguntas específicas que se deben atender. O sea, no hay que poner un marco teórico ni una metodología y temas de sino que ahí tiene una guía como muy específica de lo que necesitaría que responda. Pero sí, sí, ¿cómo se llama? Ay, Jesús, perdonen. Sí tiene que tener una Con la portada, no formalidad. tiene que tener Exacto. un resumen o algo así. Exacto, sí. Ok. Gracias, Heidi. Bueno, no sé si tenías alguna otra pregunta o alguien más tiene preguntas sobre las reglas de juego. Todavía no les he dicho de qué se trata el trabajo como tal. Nos quería tener esto bien claro. Comentarios, dudas. Está muy claro esto de que es una evaluación grupal, ¿verdad? Grupal. Profe, Sí, dígame. disculpe, si pudieras explicar el punto 5, es que no me queda muy claro, la verdad. Ok, vamos a ver el punto 5. Sí, aquí tal vez ahorita hagamos una cosa, Leandro, tal vez lo más fácil es si ahorita les comento los puntos de las preguntas y tal vez ahí quede más claro y si no volvemos a decir. Ok, gracias. Claro. Vean, esto implica algo muy concreto y quiero ser claro aquí en esto. Lo estoy asignando a un trabajo en grupo porque implica algunos temas, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Yo de majadero insistiéndoles en el desarrollo o la aplicación de habilidades blandas, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de trabajar yo en equipo con otras personas. Y esa capacidad de trabajar en equipo implica algo a nivel de comunicación, en cuanto a priorización y organización. Vean que no es mucho tiempo tampoco que tenemos para hacer esto. Ahorita les voy a enseñar la estructura, pero de todas formas implicaría probablemente sí dividirnos en algún grado, en algunas tareas, pero después juntarnos definitivamente para entender las conclusiones y cómo le damos forma como un todo a todo este trabajo. Si ustedes tienen, para ser muy concreto aquí, si ustedes tienen la impresión, o no solo la impresión, sino la certeza o la incomodidad de que alguno o alguna de las compañeras o compañeros que está en el grupo que se asignó inicialmente no está involucrado, no está colaborando, no está en condiciones de firmar ese trabajo como parte de los integrantes, deben decirlo explícitamente los demás miembros del grupo. No es la primera vez, compañeros, y por eso voy a seguir de majadero aquí. No es la primera vez que llamo a alguien a presentar, no, vean que es entre comillas peor esto, ¿verdad? Porque no es que tengo la oportunidad de presentar algo que ensayé y que repetí, lo practiqué no sé cuántas veces para pararme al frente de una clase y exponer los resultados, sino que la dinámica aquí es entregan un documento y hay 2 minutos para responder una pregunta. Cualquiera, sobre cualquier aspecto del trabajo, cualquier parte. Y eso, créanme que sucede, de nuevo, aquí un poco anticipándolo de lo que les podría suceder cuando ya estén en su práctica profesional, me refiero ya trabajando. No es nada extraño que ustedes presenten un documento en algún foro, alguna junta directiva, en alguna reunión de personas que no tienen más de 5 minutos para escuchar qué les querían ustedes recomendar. Entonces no hay chance para ir a... Defensas de tesis, de proyectos, todo eso tiene un límite de tiempo y un límite de todo. Claro, Heidi, pero bueno, no sé exactamente la dinámica tuya. Aquí sería tal vez muy provechoso si nos comentas vos tu experiencia. Pero digamos, estoy totalmente de acuerdo con vos, esos también son foros complejos. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí un poco también es no solo la presión del tiempo, sino el tema de que no tengo una estructura
fija para presentar, sino que voy a exponer lo que el foro quiere saber. O sea, el foro leyó o ojeó el documento y con base en eso tiene 2 o 3 preguntas. Entonces yo no estoy preparado para qué es lo que me va a tocar. Lo único que puedo estar preparado es estar totalmente enterado y dominando lo que se entregó. Entonces en realidad no me debería preocupar. No me debería preocupar porque yo soy el dueño de esa información. Yo lo conozco mejor que nadie. Y viceversa. Si no lo soy, y estuve un poco ahí de free rider, perdón, ¿verdad? Supongo que nadie en este grupo le aplica este supuesto, ¿verdad? Pero si un poco estuve en ese ánimo, pues me va a ir muy mal. Y créanme que no ha sido una vez que sucedió eso. Entonces, por favor, compañeros, compañeras, seamos muy asertivos entre los compañeros del grupo en cuanto a la dinámica de trabajo, qué necesitamos hacer, el plan de trabajo, etcétera, para llegar a ese jueves 2 de diciembre. Y si alguien no se apuntó, hay que comentárselo, informárselo al profesor. ¿Cuándo? Antes de la exposición. No cuando ya la persona expuso y yo dije, puña, ¿ves? Es que, no, profe, ¿sabes qué es lo que pasa? Ese carajo o esta amiga nunca estuvo, o estuvo los primeros 2 días y después de eso dijo que estaba muy ocupado. Entonces, de ahí, lamentablemente no hizo buen papel cuando ya tuvo que exponer. Too bad, como dicen los gringos, ¿verdad? Porque ya pasó. No es en ese momento, es antes de. Debo decir claramente cuando alguien no se ha merecido la firma bajo el documento. Ok, si alguien está levantando la mano, perdón, ¿quién era? Era Mario, disculpen. Creo que, bueno, si alguien tiene un comentario, sí, déjame ver aquí, Mario. Ok, bueno, si alguien, como siempre, ¿verdad? Bueno, ya, ok, voy por partes. Aquí me están comentando 2 temas. Primero, puede ser que algunas personas tengan impedimento como cualquier ausencia justificada, ¿verdad? Un examen, una evaluación. Ustedes saben cuáles son las situaciones que hacen que haya ausencias justificadas. La que me están comentando por aquí, por ejemplo, no es el tema de tener pues una jornada de trabajo. Lamentablemente no es una ausencia justificada en la evaluación porque estamos llevando un curso con un horario conocido que tenemos que atender, ¿verdad? Y parte de atender ese curso es realizar las evaluaciones y esta es una de ellas. Número 2, la otra que me dicen es que ese mismo día, tenemos como siempre, yo tengo un muy buen pulso para coincidir con otras evaluaciones de ustedes. Dicen que es también el examen de macroeconomía y es presencial. Bueno, el examen de macroeconomía, que es presencial, o sea, yo ahí les pediría si ahora ya yo cambié la fecha de evaluación de este segundo parcial en función de alguna otra que tenía. Pues esta sí, ya no habría mucho chance para correrla. Más bien les pediría que traten de negociar con el otro docente a ver qué se puede hacer, si es algo que se puede hacer con respecto al horario. Yo podría cambiar el horario un poco si fuera necesario, hacerlo un poco más tarde, pero pues no tenemos mucho chance ya para corrernos aquí, lamentablemente. Profesor, yo particularmente no tengo posibilidad de cambiar horario del día. Ok, bueno. O sea, solo se lo digo porque, o sea, yo ¿Sí? justamente como es fijo, está anclado a este horario. Así es. Entonces, sí, vos podrías... No, sino por... Sí, sí. No, lo entiendo perfectamente. Vean, de verdad, yo sé que no es una circunstancia feliz para ustedes, pero tal como ustedes acaban de escuchar a Heidi, pues se nos va a complicar bastante cambiar ahora las reglas de
pues este curso se da en este horario. ¿Podría cambiarse de día a lunes? El lunes, pero él tendría que ser de hoy en 8. No, a lunes, no, yo decía lunes posterior. Sí, el problema es que ya ahí se nos va a complicar mucho ya lo que es la evaluación, el poder hacer examen de ampliación y todo con el calendario que la universidad nos ha publicado, ¿verdad? Entiendo, perdón. No, gracias Profe, igual por la sugerencia. Sí, dígame. pero sería para la presentación de las preguntas, que sería una sesión corta, no podría hacerse como otro día de la semana, en cualquier momento, como coordinarse, aunque sea un fin de semana o cuando sea, no sé. Porque el trabajo se Este, puede entregar igual ese día, o sea, no hay problema con entregar el trabajo, sería con la presentación, las preguntas. ok, bueno, entonces escucho, bueno, lo que pasa es que ya, por ejemplo, sí, bueno, podemos hacer lo siguiente. Ok, perdón, vamos a ver, tiene razón Cristian. Esto es solo la sesión de preguntas, entonces, pues habría posibilidad de, sí, de ir avanzando con la evaluación de los trabajos escritos. Heidi, vos podrías el lunes siguiente a la sesión de preguntas, igual. En horario de clase yo no tengo problema. Horario de clase. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a, o sea, yo voy a arrancar con la evaluación de los trabajos escritos que ustedes sí entregarían el jueves antes de a las 10 de la mañana máximo, como dice todas las reglas acá. Y voy a cambiar este documento que estábamos revisando ahora aquí para tener la sesión de preguntas, como sugirió Cristian. El lunes, vamos a ver, estar clarísimos todos. El lunes 6 de diciembre, que es de hoy en 15, ¿verdad? Hoy en 15. Entonces, el jueves 2 no tendríamos esa sesión, sino que sería el lunes 6 de diciembre. Día de San Nicolás, para que nos traiga suerte. Igual, ahí les voy comentando, mi intención sería poder entregarle las notas ya. Sí, el problema es, déjenme ver, nada más un segundo. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver cómo está el programa. No, pero el problema es que el examen de ampliación sería el lunes 13 de diciembre. Entonces, lo que nos está tocando ahora es, lo que me tocaría a mí es correr para tener los resultados, las notas de esas presentaciones y demás de ese mismo lunes. O sea, ustedes presentan y el mismo lunes les daría las notas ya del trabajo escrito que entregaron más la presentación. Para que podamos hacer examen de ampliación, que espero que no sea necesario, pero pues existe una posibilidad, una probabilidad de que sí lo sea. Una pregunta, en esta parte de oral, ¿hay rúbrica? ¿Hay, no sé, son 5 preguntas y cada una vale la tercera parte? No, perdón, la quinta. Son dos preguntas. Son 2 preguntas y vale un 30%, entonces cada una vale 15. Cada una vale 15% del 33% que vale este trabajo, ¿verdad? Pero sí les paso los criterios de evaluación de esa presentación. Ok, gracias. Profe, Para dar una idea. Claro, sí, dime, Sol. disculpe, es que tenía una consulta. Bueno, usted nos dijo que los temas que nosotros podríamos escoger ya queda como a criterio personal de cada grupo. Entonces, mi única consulta es que si íbamos a tener que centrarnos en algún estimador en específico o podría ser también como elección propia, digamos, promedios, variancias, etcétera. O sea, que si nosotros podemos escoger, digamos, el estimador que utilizamos. En realidad, pues el estimador sería consecuencia del tipo de problema que están analizando, porque sí está bien, digamos, delimitado que pueden ser la variable discreta, o sea, estimar un lambda, la variable continua, estimar un mu, o estimar una proporción, y ahí utilizaríamos pues, con el petechito, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, mi consulta era como que si podemos escoger un tema que esté acorde a cualquiera de esas.
No, o Sí. sea, digamos que... Sí, o yo sea, entiendo, digamos, que por cada, dependiendo del tema que nosotros escojamos, tenemos que utilizar la que corresponda, pero sí, o sea, lo que me refería es que no hay que utilizar uno en específico. Ok, perfecto, gracias. sí, perdón, Sol, sí hay que usar uno específico, ¿verdad? O sea, sí, la libertad va a estar en el tema, en las hipótesis que puedan plantear, en los escenarios y todo esto, ¿verdad? Pero en cuanto a qué estoy estimando, no hay mucha libertad, que es exactamente cuál es el estimador para el tipo de parámetro que me tocó. Pero si quieren, más bien, Está para bien, esas, gracias, profe. con gusto. Para esos temas, yo creo que ya podríamos pasar a, déjenme ver aquí, a explicarles ya el contenido del trabajo tal cual. Sí, Esteban, ahí vi, Esteban está consultando si hay que conectarse para alguna sesión la próxima semana. Lo que tengo previsto, como les decía ahorita, es este jueves para lo del examen, ¿verdad? Que comentamos ya. Y la semana siguiente, si quieren el mismo jueves, este jueves que viene, ustedes me podrían decir si prevén que pueda hacer sentido que hagamos alguna sesión, nos conectemos el lunes 29, por ejemplo, para revisar dudas o algo, ¿verdad? Eso podría pasar. Entonces, eso lo dejo, digamos, ahí como una posibilidad. Bueno, entonces, trabajo de investigación estadística bayesiana. Diría lo siguiente: el siguiente es el contenido y tareas específicas para realizar el trabajo de investigación de inferencia bayesiana para el curso, etcétera, etcétera. Tiene valor de 33 de la nota total del curso y se realiza de forma grupal. Son 100 puntos. Primero vamos a una descripción del problema, donde vamos a describir un problema en que el parámetro a estimar corresponde a P, mu o lambda en función de lo que les haya tocado como grupo. Aquí en cada caso están indicados los puntos que vale de cada tema, de cada pregunta. La distribución a priori, explique qué tipo de distribución a priori que está utilizando para modelar finalmente la distribución a posterior. ¿Cuál es y por qué escogió esta? Proponga 3 escenarios de valores supuestos para su parámetro con base en creencias o información previa. Discuta bajo qué circunstancias podrían hacer sentido estos 3 valores y asigne probabilidades previas con criterio experto a cada uno de los valores. O sea, ven que vamos a escoger 3 escenarios previos, ¿verdad? De información previa que podría asumir de valor nuestro parámetro que estamos estimando, una proporción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede haber diferentes tipos de información previa. Entonces, de esos 3 escenarios le vamos a asignar a cada uno probabilidades. El asunto es que la suma de las 3 probabilidades de esos 3 escenarios tendría que sumar 1, ¿verdad? Para que sea una distribución a priori de alguna forma. Asigne para cada uno de los 3 escenarios definidos en el inciso 2b los valores de los hiperparámetros, o sea, los valores de los parámetros de esa previa que dan como resultado ese escenario de información previa que tenemos. Inciso D, grafique la función de densidad del a priori para cada escenario y explique las diferencias a nivel visual entre los 3 escenarios, haciendo énfasis en el más probable. Entonces vamos a graficar, de acuerdo con esos hiperparámetros que usamos para cada uno de los escenarios, las distribuciones de las densidades a priori. Me interrumpen, por favor, en cualquier momento si alguien tiene alguna Pregunta. Sí, Heidi. ¿Cada gráfico por separado o todos los 3 juntos para comparar? Como te quede mejor, Heidi. Tal vez sería mejor ponerlos juntos, pero no hay problema de ponerlos separados. Sí, no, yo también lo pensé, pero no estaba muy segura. Prefiero preguntar. No, en eso, ahí tienen libertad creativa, ahí, Heidi, como te parezca mejor para tus argumentaciones. 3, observación empírica. Inciso A, tome una muestra. Aquí vamos a pasar a esto que antes me estaba preguntando Leandro, si no recuerdo mal, de qué quería decir ese punto 5 de las reglas. Esta es la observación empírica. Vean que acabamos de hablar de la distribución a priori. Ahora toca que ahora recojamos información. ¿De qué se trata esa recolección de información?
Tome una muestra de observaciones para estimar su parámetro desde el punto de vista de estadística frecuentista. Este tamaño, o sea, vean que aquí vamos a hacer una mezcla un poco, ¿verdad? Vamos a retomar lo de estadística frecuentista y a estimarlo tal como si no conociéramos nada de bayesiano. Entonces, el tamaño de esa muestra debe ser por lo menos 60 observaciones, que fue de las que mencionó Heidi hace un rato también. Vean que aquí, con respecto a ese punto 5 de las reglas, esto puede ser que decidamos hacer una observación en campo, o sea, ir a, por ejemplo, a ver un anuncio en un supermercado, ¿verdad? O en la calle, cuántas personas volvieron a ver ese anuncio, cuántos se detuvieron a verlo, por ejemplo, ¿verdad? O cuántas personas simplemente siguieron adelante. Quiero decir, no necesariamente tiene que ser una encuesta, ¿verdad? Yo puedo perfectamente hacer observación para tener hacer la investigación, pues, para tener los datos empíricos de esa investigación. Bueno, disculpe, ¿le puedo plantear mi duda aquí? Claro, por favor. Es que, bueno, en el punto 5 se mencionaba que, bueno, que como que era conveniente compartirle la encuesta a los compañeros. Sí. ¿Eso por qué o qué? Es que, y no sé, es que también depende del tipo de problema que trabajemos. Totalmente, Entonces, Leandro, perdón, sí, ya te entendí el punto. Totalmente factible que vos digas, lo que yo quiero investigar es algún fenómeno que no se da, o sea, o para el cual, con todo respeto y cariño, no me interesa tanto la opinión o las respuestas de los compañeros aquí presentes. Eso no se trata nada de estimar o no estimar la opinión, sino que, como vos decís, estás delimitando un problema que podría ser para otro tipo de población. En ese caso, esto que yo decía de que es conveniente compartir las direcciones es simplemente pensando en que es una buena idea, Leandro, el tener lo más pronto posible tu base de datos. Pero perfectamente, totalmente bienvenido que digas, no, yo prefiero aplicarla a familiares, amistades, etcétera, lo que vos querás, ¿verdad? Eso no es para nada, es una obligación, es simplemente un tema de conveniencia si lo quisieran manejar así. ok, perfecto, gracias. Un gusto. Inciso B, determine el estimador máximo verosímil para el caso que está trabajando y calcule el valor estimado del parámetro con 3 tamaños de muestra simulados. Ojo lo que vamos a hacer aquí. Para esto debe escoger aleatoriamente una muestra de 20, otra de 40 y otra con todas las 60 observaciones. Me adelanto a algo que suele pasar en esto. Suele pasar, ¿verdad? Al inicio nos preocupa un poco que sean 60 observaciones y después, como todos tenemos buenas amistades, familiares y demás, cuando la compartimos con varios públicos, de pronto aparecen que tenemos 83 personas que respondieron. Si eso sucede, usen 20, 40 y 83. ¿Okay? Y si tenemos 60, 20, 40 y 60. Entonces no se preocupen de que sean más. Si son más, bueno, bienvenidos sean, ¿verdad? Inciso C, para esos mismos 3 tamaños de muestras simulados, es que lo que hicimos fue tomar de esta muestra total que tenemos, 83, 60 o los que fueron, tomamos una de 20, otra de 40 y otra con toda la muestra completa. Entonces, para esos 3 tamaños de muestra, concluya con los criterios de la estadística frecuentista cuál de los valores supuestos del parámetro en el inciso 2B, en el que ustedes hablaban de cuál información previa puede tener qué probabilidad, ¿verdad? Es factible y cuál o cuáles no. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a revisar cuál de esas hipótesis nulas, si ustedes quieren, ¿verdad? Al inicio harían sentido y cuáles pareciera que no tanto. La distribución a posteriori, demuestre cuál es la distribución posterior en su caso y defina claramente el valor de los parámetros de esa distribución posterior. Puede usar el principio de proporcionalidad. B, grafique las funciones de densidad de los 3 escenarios. De nuevo, esta es la distribución a posteriori, similar a lo que preguntó Heidi hace un rato, ¿verdad? Demuestre con los cálculos correspondientes cuál de los 3 escenarios es más probable de ser correcto. Y
5, inferencias con la posterior. Calcule el intervalo de credibilidad al 95% con el escenario más probable de ser cierto. O sea, vamos a trabajar ahora con el escenario más probable de ser cierto, según lo que concluimos en la 4. Y vamos a hacer un intervalo de credibilidad al 95%. B, proponga una hipótesis nula y alternativa para este caso y calcule el odds ratio y factor de Bayes. Concluya al respecto. 6. Las conclusiones del inciso 3C y 5B coinciden. Explica ampliamente. Argumente bajo qué condiciones, dado los hallazgos de su investigación, tiene más valor utilizar el enfoque bayesiano que el frecuentista. Se sobreentiende ahí. Preguntas, comentarios sobre las instrucciones del trabajo, estimados colegas. Ok, por el momento no. Entonces, vamos a irnos directo aquí al Excel. ¿Pueden leerlo aquí, compañeros? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Perfecto, ok. Entonces, aquí ya tengo algunos, como ustedes ven aquí, asignados. Algunos asignados. Y otros que no. Puede ser porque yo no leí a tiempo o no vi bien el correo, por lo que fuera. Si alguien, voy a leer los que ya están y por favor, después me dicen si faltó alguien de registrar, o si algo tengo mal, etc. Grupo número 1. Y esto no tiene ningún orden aquí de prioridad ni nada, sino simplemente como fui leyendo los correos. Sergio Argüello, Justin Núñez y Andrés Pereira. Sería el grupo 1. Por favor, sí, recuerden que aquí, nada más por conveniencia, asigné ese número. Ese es su número para efectos de toda la evaluación y todo lo demás después. Grupo 2, que por el momento, y aclaro por el momento porque podría ser que agreguemos a alguien más, porque son 2 nada más, sería José Daniel Vega y Mariela Solís. Grupo 3, Mariano Moya, Mario Acuña y Liliana Rojas. Grupo 4, Caleb Poltronieri, Sol Fernández y Leandro Solís. Usted me interrumpen, ¿verdad? Si hay algo que no. Grupo 5 es Esteban Zamora, Mario Rodríguez y Kenneth González. Grupo 6, Daniel Aguilar, Andrei Campos y Carlos Montero. Grupo 7, Daniel Moya, Hazel Orozco y José Pablo Vega. Grupo 8, tendríamos a Marvin Madrigal, Richard Well y Gabriel Sánchez. Grupo 9 es Heidi, que ya por circunstancias particulares acordamos, va a estar trabajando ella. Y grupo 10, Leonardo Rossi y Mario Segura. Profe, ya conseguí otro compañero, Alejandro Céspedes. Perfecto, vamos a agregar de una vez a Alejandro, déjenme ver a dónde lo tenemos, aquí está, don Alejandro Céspedes sería parte del grupo 10, gracias, está completo entonces. ¿Qué más, compañeros? Díganme, por favor, el grupo, había otro grupo que tenía 2 nada más, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Perdón, ¿me pueden recordar? Solo era este. Vamos a ver. El grupo 2, sí. José Daniel Vega y Mariela Solís. ¿Ustedes dos tienen alguien más que ya hayan ubicado o conversado para agregarlo? Grupo 2. No sé si están por acá, Mariela o... Ya se me fue otra vez José Pablo, José Daniel, perdón, ya se me... Compañeros del grupo 2, ¿están por aquí? Bueno. Entonces vamos a ver cómo se configura el resto por el momento. Los demás que no había mencionado, que aquí aparecen en esta lista como sin grupo.
Profe, yo tengo un grupo con Cristian Vargas y Edwin Ajá. Feng y Jimena Valverde. Ok, vamos a ver, perdón. Entonces vas vos aquí, Jimena Valverde, y yo creo que... Creo que no estoy en la lista. Sí, vamos a agregarte una vez. ¿Puedes decirme tu carnet, perdón, Jimena? Claro, B77 B77. Jesús. 77894. 777. Un segundito, perdón, ya se me olvidó. 77894, me dijiste, ¿verdad? Correcto. Ujú. Jimena Valverde. Ajá. Ok, listo. Vos serías grupo 11. Ajá, ¿quién más? Con Perdón. Cristian Vargas y Edwin Feng. Listo. Gracias, Jimena. A usted, profe. Vamos. Felipe, estás levantando la mano, ¿verdad? Ah, sí, profe, para decirle a los integrantes del grupo, Por favor. mi persona, Felipe Barrantes, 12, ajá. Jennifer Cheng Jennifer Chen, por acá está, 12, ajá. y Miguel Casasola, Miguel Casasola. está como de último. Sí, aquí estás. José Miguel Mora Casasola, sí. Ese mismo. 12, perfecto, gracias. ¿Quiénes más, compañeros? ¿Alguien más quisiera levantar la mano por acá? Bueno. Entonces, tenemos ¿cuántas personas más aquí? En total, 13. Entonces, vamos a empezar por asignar a María José Mora. Bueno, es que el otro tema es que si todas las personas aquí están, ¿verdad? Bueno, de entrada vamos a suponer que sí. Entonces, vamos a asignarla al grupo 2, compañeros. Los que hicieron el segundo examen. Sí, voy a revisar un segundito. Se me ocurre. Buen punto, ahí, gracias, Heidi.